Bueno, muy interesante lo que dice la Yom Yom de hoy. El término Hasid es un nombre primigenio que en las enseñanzas de los sabios ya haya respecto del primer hombre, Adán. En el Talmud Eiruim dice esto: es un adjetivo de perfección y excelencia, ya sea intelectual en sentimientos o en ambos, ya sea la parte intelectual o la parte emocional. No obstante, en las enseñanzas del hasidismo de Chabad, el término hasid corresponde a quien conoce su propia esencia, su situación en el estudio de la Torá y su conocimiento y su estado en el cumplimiento de los preceptos. O sea, uno tiene que, un verdadero hasid, tiene que conocerse a uno, mirar introspectivamente y saber realmente, no engañarse, saber la verdad, saber dónde está parado como Yehudí en el estudio de la Torá, en la observancia de los preceptos, sabe qué es lo que le falta y pone atención, se preocupa por completar la falencia, persevera en la disciplina con Kabbalat Ol. Kabbalat Ol quiere decir recibir el yugo divino. ¿No? Bueno, o sea que el Hasid primero es una persona sincera, verdadera, que no se engaña, sabe la verdad. Pero mucha gente dice, yo sé la verdad, yo sé quién soy, dónde estoy parado, qué soy, qué quiero ser. Pero se queda en el molde, no hace nada. El Hasid sabe dónde está y busca, intenta, a sabiendas de todas las debilidades que tiene, le busca la vuelta para seguir creciendo y Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, lograr la perfección. El segundo Ayom Yom que tenemos de hoy, del segundo Adar, dice así: el Tzemach Tzedek, el Rebbe Tzemach Tzedek, nieto del Alter Rebbe, dijo al concluir lo que estudiamos ayer, perdón, cachito, ahí está. Ayer hablamos de ese fuego permanente que tiene el altar y que tiene que estar dentro de nosotros. Y explicó así el Tzemach Tzedek. Mi abuelo, el Alter Rebbe, tenemos problemas con la cámara. Ahí, a ver si se aguanta. Mi abuelo, el Alter Rebbe, es el Moshe Rabbeinu de Hasidut Chabad. Estamos con problemas. Acerca de Moshe dijeron nuestros sabios que la Torá le fue entregada a él, solo que él actuó generosamente compartiéndola con Israel. Así dice el Talmud. El fuego perpetuo divino relacionado con el hasidismo de Chabad fue entregado por el Maggid, el alumno del Baal Shem Tov, a mi abuelo, al Alter Rebbe. Y mi abuelo, el Alter Rebbe, cuenta el Tzemach Tzedek, fue generoso y lo entregó a todos los que se dedican a las enseñanzas del hasidismo. Dice el Tzemach Tzedek, tengo en claro que todo el que estudia con su semejante y estimula en él el fuego perpetuo divino, tiene asegurada su recompensa de que este mérito suyo jamás se extinguirá. Esta última frase quizás también quiere significar, como antes, este mérito suyo extinguirá al lo para siempre. El lo es el no. Vieron, hay gente, hay todo tipo de gente, pero hay gente que ante cualquier cuestión que uno le pregunta dice, no, no se puede por esto y no se puede por lo otro. Bueno, el no tenemos que extinguirlo. Y el Hasid tiene que buscar cómo hacer el sí, como dice el dicho, el no ya lo tenemos. Busquemos cómo logramos el sí, cómo logramos lo positivo. Vamos a ver ahora algo muy interesante relacionado con los parshiot de esta semana, como hablamos ayer, que tenemos dos parshiot, Vayakel y Pekudei, que tiene que ver, basado en lo que ya vimos en Parshat Trumá hace algunas semanas atrás,
que Hashem le dice a Moshe, Veazuli Mikdash Veshahanti Betoham, van a hacer para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. O sea, Hashem va a morar en el santuario y después cada Yehudí a su vez tiene que ser un santuario y permitir que Hashem more, esté dentro de nosotros. Ese es el trabajo, ese es el laburo. Entonces Hashem le dio la orden a Moshe y le indicó cómo tenía que ser, cómo iba a ser el santuario. ¿Qué tal, Robert? Y después, en las parshiot de esta semana, especialmente en la primer parshá, Moshe le da la orden o la indicación a los Yehudim cómo va a ser el santuario. Y como hablamos ayer, nombró a 2 arquitectos para que ellos se ocupen de la construcción, que fueron Betzalel y Oliab, de 2 tribus, la tribu de Yehudá y la tribu de Dan, respectivamente. Y ellos llevaron a cabo. ¿Cómo llegaron a cabo la construcción? A través de los elementos que los mismos Yehudim tenían que traer. Y como explicamos, fue tanto el entusiasmo que había que los Yehudim trajeron tanta cantidad que Moshe les tuvo que decir, paren la mano, no hace falta traer más, ya tenemos suficiente. Como decimos siempre, debe ser la única vez en la historia de nuestro pueblo que cuando se hizo la colecta hubo que decir, paren, no traigan más. No sé, por ahí en otras ocasiones también los hubo. Y si uno mira, y después en la segunda parshá vamos a ver donde Moshe, entre otras cosas, trae el raconto de todo lo que juntó, ¿no? Minuciosamente hace un balance de todo el dinero y todos los elementos que él había juntado, o que la gente había traído, por supuesto. Y después trae al final de la segunda parshá, como en la práctica los Yehudim trajeron, llevaron a cabo todo, y cómo se construyó, se fabricó y se construyó el Mishkan, y cómo se erigió el Mishkan. Si uno mira toda la historia, podremos pensar que esto fue un cuento de hadas. Pero en un cuento de hadas, desde el principio hasta el final, está todo hermoso, todo maravilloso, todo espectacular. No hay un detalle que no encaje. Sabemos que en la Torá no siempre es así. En la Torá muchas veces encontramos cosas que como vimos en la parashá de la semana pasada, cuando los Yehudim hicieron el becerro de oro y fueron castigados, y hubo que pedir el perdón. Todo esto está traído explícitamente en la parshá. Pero en estas 2 parshiot de esta semana vemos como que todo fue perfecto. No hubo, vamos a vivir con el tiempo, ¿no? No hubo un solo piquete en el medio. No hubo un solo corte de luz. No hubo absolutamente nada. Estaba todo perfecto. Eso es si miramos el texto de la Torá. Pero si miramos los Midrashim, los Midrashim son explicaciones sobre la Torá, que a veces están en el mismo Midrash, a veces encontramos en el Talmud, en la Gemara, y si miramos, vamos a ver que la cosa no fue tan así. Y la pregunta general es, ¿por qué aparentemente hay una contradicción entre lo que dice la Torá, que parecería, como dijimos antes, un cuento de hadas, y lo que traen los Midrashim? Pero vamos a ver qué es lo que traen los Midrashim para poder explicarlo, para poder entenderlo. ¿Por qué hay diferencia? Ustedes saben, Moshe Rabbeinu fue nuestro primer líder, el primer líder del pueblo de Israel, que se jugó el todo por el todo frente al faraón, incluso matando a un egipcio y bancándose a otros Yehudim que estaban ahí en Egipto que fueron a delatarlo. Y habló con Hashem, y habló con el faraón, y
trajo las plagas, y partió el mar, y trajo la Torá. Moshe era Moshe Rabbeinu. Ahora no pensemos que Moshe no tenía críticas. A Moshe Rabbeinu también lo criticaron. Y había algunos que decían, ¿no se habrá quedado con algo de plata? ¿No se habrá quedado con algún vuelto? Miren lo que nosotros escuchamos hoy en día así en general, ¿no es cierto? Y muchas veces no criticamos o miramos a los dirigentes, ya sean rabinos, maestros, dirigentes comunitarios, el presidente de la comunidad, el tesorero, que de repente vemos que cambió el auto o hizo un viaje o arregló la casa o se compró una casa nueva y ya todos empezamos, no todos, pero muchos empiezan a sospechar, che, pero desde que este se hizo dirigente comunitario, él, empezó a tener otro nivel de vida. Mirá el rabino, ¿cómo hace para viajar? Mirá el Gabe ahí del Shil. Mirá ahora, mirá lo que le compró a la esposa. Hay que saber, primero que puede pasar, ¿no? Puede pasar que no tenga razón. Pero hay que saber que a Moshe Rabbeinu también se la hicieron. Y podemos dudar de Moshe Rabbeinu. Podemos dudar de alguien, como dice el Zohar, Shekhinah medaberet mitoch grono shel Moshe. La palabra de Hashem hablaba a través de la garganta de Moshe, a través de la voz de Moshe. Podemos dudar, imagínense, Hashem va a hablar a través de alguien y vamos a pensar que se quedó con algún vuelto o con algo más. Sin embargo, también fue criticado. Y no solamente eso, sino que le exigieron a Moshe que haga un balance. Y de hecho, en la segunda parsha trae el balance minucioso. Hasta tal punto también cuenta, no sé si el Midrash o el Talmud, no recuerdo, que dice que Moshe se había olvidado de anotar algo que lo había utilizado para decorar ahí una parte del Mishkan. Más todavía, a Moshe no le fue tan fácil digamos, entender cómo eran todos los elementos del Mishkan. Dicen que la menorá, Moshe mismo no entendía cómo hacerla hasta que bajó una menorá de oro, como hablamos ayer, si no me equivoco, bajó una menorá de oro y Moshe vio cómo hacerla, y así distintas partes del Mishkan. Más aún, cuando hablamos de erigir el Mishkan, cuando tuvo que erigir, no había nadie que podía erigirlo hasta que vino, porque era pesadísimo el Mishkan. Imagínense lo que eso pesaba, lo que eso era. El mismo Moshe tuvo que venir y erigirlo. O sea que vemos, y este es el punto acá no queremos hablar Haz de Shalom contra Moshe, no ese es el punto, todo lo contrario. Pero lo que estamos hablando acá es que la Torá, por un lado, nos cuenta una historia fabulosa, una historia perfecta. Y por el otro lado, hubo muchas piedras en el camino que hubo que sortear o saltear o sacar. Ahora, si miramos la historia, o sea, la pregunta obviamente es cómo encaja el Midrash con el texto. Aparentemente hay diferencias. Y hay diferencias. Pero fíjense qué interesante. Vamos a mirar un par de ejemplos más. Tenemos el ejemplo de los 6 días de la creación. Si miramos los 6 días de la creación, si uno lo lee en la Torá, vamos a ver que la creación fue perfecta. Y obvio que tiene que haber sido perfecta, si la hizo Hashem mismo. Ni siquiera, digamos, en principio, era Hashem el que hacía las cosas. Sin embargo, si miramos el Talmud y los Midrashim, vamos a ver que hubo cuestiones. Cuando Hashem creó al mundo, ustedes saben que están las cualidades. Dentro de las cualidades está la cualidad de Emet. Emet es verdad. Cuando hablamos de verdad, vino la cualidad de verdad de le dijo a Hashem,
¿cómo vas a crear al mundo? Vos vas a crear al mundo donde en este mundo va a haber de todo menos verdad. ¿Cuánta verdad encontramos en el mundo? Es verdad que hay mucha gente que dice la verdad y que hace la verdad, que está muy bien, pero el mundo en general no encaja con la verdad. Más aún, dice el Midrash que Hashem quería crear un mundo de acuerdo a la cualidad de din. Din es juicio. Que sea todo blanco o negro, sin grises, sin matices. El que se porta bien recibe la recompensa. Y si no, hace shalom, lo contrario, blanco o negro. Pero después dice, porque fíjense que y miren qué interesante, ¿no? Si van a mirar el texto. Primero dice, Bereshit bara Elohim betashamay betare. En el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Y después dice, Vayomer Elohim, dice varias veces, y vio Elohim. Y después dice, Vayar Elohim, y vio Elohim. Siempre utiliza el nombre Elohim. El nombre Elohim en la Cábala está explicado que es din, es juicio. Esto o lo otro. Cuando vamos al segundo capítulo, vamos a ver que están los dos nombres. Hashem Elohim, Adonai Elohim. ¿Por qué están los dos nombres? Explican los sabios. Porque Hashem vio que el mundo no iba a perdurar solamente con el nombre Elohim. Entonces le puso el nombre, el de las 4 letras, el tetragramatón, que le decimos Hashem, Adonai. Que ese nombre denota Rahamim. Rahamim es misericordia. Con juicio solo el mundo no subsistiría. Se necesita misericordia. O sea que vemos que ya desde el vamos hubo objeciones, vimos cosas que no funcionaban. Eso fue el comienzo de la creación, el primer día. El segundo día dice que Hashem separó las aguas. Una la mandó para arriba y otra la mandó para abajo. Vinieron las aguas de abajo y se quejaron, ¿por qué a mí me mandan abajo? Después viene el tercer día. El tercer día las aguas se separaron y dejaron ver la tierra. Y ahí Hashem da la orden que crezcan todos los árboles frutales y las verduras y todos los pastos y todos los cultivos que tiene que haber en la tierra. Ustedes saben, si uno mira el texto, dice Etzpri o Sepri. Dice que Hashem le dio la orden que sea un árbol frutal, una madera frutal que haga frutos. Una madera frutal quiere decir que la madera misma del árbol, de acuerdo a la orden original, tenía que tener el gusto de la fruta. Si tenemos un árbol de mandarinas, un árbol de limón, un árbol de naranjas, en la puerta un árbol de manzanas, una palmera de higos, lo que sea, podríamos agarrar la madera y comer la madera, que la madera misma tenga el gusto al fruto. Sin embargo, no le hizo caso, no entendió la orden los árboles y no lo hicieron. Vino el cuarto día. El cuarto día Hashem creó las luminarias. Y fíjense qué interesante el texto. El texto dice Hashem creó el sol, las dos grandes luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Miramos el versículo siguiente, dice, a la gran luminaria para iluminar de día y a la pequeña luminaria para iluminar de noche, el sol de día y la luna de noche. Pero como en el versículo anterior había dicho que eran dos grandes luminarias. O sea, cuando Hashem crea el mundo, es pensando de que las dos van a ser grandes luminarias, el sol y la luna. Sin embargo, vino la luna y la luna dijo, no puede haber dos reyes con una sola corona. Entonces Hashem le dijo, ¿vos te estás quejando?
la achicó a la luna. Dice está traído, cuando venga el Mashiach, la luna también va a recuperar el tamaño que tenía cuando fue la creación. O sea que vemos que todos los días hubo temas. El quinto día Hashem creó entre otros animales, y también creó todos los peces que están bajo del agua. Entre los grandes peces creó al Liviatán, creó es un gran pescado, pero ¿qué vio Hashem? Vio que si van a estar los dos pescados juntos, los dos grandes peces, el mundo se va a mover y no va a poder subsistir. Entonces dejó a uno solo y al otro lo mató y lo dejó para los tzadikim para que coman cuando venga Mashiach. Y el quinto día sabemos lo que pasó. El sexto día, Hashem creó al hombre y la mujer y pasó todo el hecho lo metió en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y le dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol de la sabiduría, del árbol de la vida, y comieron del árbol de la sabiduría toda la historia del hombre y la mujer con la víbora, etcétera, etcétera. Vemos que cada día hubo un problema. Y en el texto no dice explícitamente, no todo lo dice explícitamente. Algunas cosas sí, pero muchas no. Y por el otro lado dice, Vayar Elohim Beinei Tov Meod. Hashem vio toda la creación y he aquí que era muy buena, que estaba todo fabuloso. ¿Estaba todo fabuloso? No fue todo fabuloso, hubo muchas cosas en el medio. Lo mismo pasa con el rey Salomón construyó el primer templo. Pero dicen cuando fue el día de la inauguración, la noche anterior se casó con una princesa egipcia y se quedó dormido al día siguiente, hasta tal punto que tuvo que venir la madre Bathsheba, que era esposa de David, por supuesto, y a recriminarle qué pasa que se quedó dormido y a advertirle que está mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿La cosa lo que dice el texto o la cosa lo que dicen los midrashim? Que ahí vemos las piedras que hay en el camino. La realidad es que las dos son verdad. Y no es que la Torá nos quiere contar un cuento de hadas, sino la Torá nos está dando una enseñanza de vida para cada uno y uno de nosotros, para cada Yehudí. ¿Cuál es la enseñanza de vida? La persona tiene que tener claro qué es lo importante, qué es lo secundario, hacia dónde apunta, qué es lo que uno quiere de la vida. Uno como hablamos ayer, ¿se acuerdan? Se juntan creo que era ayer, sí, se junta un hombre y la mujer, charlan, hacen un shidduch. ¿Y de qué hablan? Hablan de cuál es la perspectiva que tienen para la vida. Eso no quiere decir que la vida no va a tener ningún sobresalto. Ojalá que no tenga sobresaltos. Pero la vida tiene sobresaltos, la vida tiene desafíos, la vida tiene vallas que se presentan que uno tiene que sortear. ¿Está bien? Hay piquetes, hay corte de luz. Nosotros, a través de nuestra abodá, de servir a Hashem, tenemos que traer luz al mundo. La luz se corta, pongámoslo nosotros la luz. Hay piquetes, saquemos el piquete. ¿Cómo? Teniendo claro cuál es el objetivo de la vida. A sabiendas que en el día a día van a haber cuestiones. No todo va a ser, como se dice en hebreo, halak. No todo va a ser suavecito, lisito, sin ninguna hendidura, sin ningún pozo, sin ningún bache. Puede haber, y no está mal que lo haya. Y eso lo vemos mirando lo que dice el Talmud y los Medrashim, etc. Aunque el texto de la Torá nos muestra cuál es el norte, hacia dónde tenemos que apuntar. Dicen que una de las terapias que se hace hoy en día a la gente para combatir sus problemas, o sea, acá lo tenemos al
al psiquiatra que solamente debe conocer de esto, José de Neuquén. Dicen que una de las terapias que se hacen es terapia narrativa, donde la gente se junta y habla y cuenta, y etcétera, etcétera. Y de esa forma después se siente mejor. O sea, de esa forma uno ve los obstáculos, pero ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde apunta? Y el Yehudí lo ve claramente todos los días. Todos los días cuando nos levantamos, decimos el Modé Anile Faneja, Melejai de Kayam, Shehezar, Tabin, Ishmati, Bejemblar, Rabá, una teja. Le agradecemos a Hashem que nos dio vida para seguir adelante. Y después cuando decimos las bendiciones, decimos el Okaine, Shamash, Natata, Teoraí, Hashem, el alma que nos diste es pura, vos la creaste y la insuflaste y me la vas a devolver, y me la vas a devolver cuando venga el Mashiach, etcétera, etcétera. Nosotros agradecemos, sabemos cuál es el norte, cuál es el objetivo. Ayer nos acostamos cansadísimos, estábamos reventados, a veces hasta incluso estamos amargados, Hase Shalom. Al día siguiente nos levantamos con nuevos bríos, con ganas, vamos a decir, bueno, los obstáculos que tuve ayer, hoy voy a hacer lo imposible para superarlos. Y esta es la vida. La vida es saber, este es el Sipur Amití, la verdadera historia de nuestras vidas, la verdadera historia del Am Israel, del pueblo de Israel con cada uno y uno de nosotros. La Torá no dice no hay obstáculos, hay obstáculos, hay pruebas, pero uno tiene que saber cuál es el objetivo en la vida. Que Hashem realmente nos ayude, que tengamos claro esto, y esto va a ayudar a que inmediatamente venga el Mashiach ya,